Las ciudades han sido y son fuente de riqueza, conocimiento y actividad social. Existen desde hace milenios y, en opinión de los expertos, han demostrado ser el mejor arreglo económico espacial que conoce la humanidad. Si bien la mitad de la población mundial vive en ciudades o zonas metropolitanas, en México, 78% es población urbana y casi 63% vive en zonas metropolitanas. Es probable que quienes ahora mismo miren este programa sean habitantes de una urbe. El Colegio Mexiquense AC presenta Ciudades del Centro de México, sus retos y posibilidades. El futuro de las ciudades desde la movilidad requiere de cuando menos dos perspectivas. La primera es demográfica. Seguiremos creciendo en términos de población a grado tal que México tendrá del orden de 150 millones de habitantes por ahí del 2050. Si las cosas no cambian, y quiero decir básicamente si las políticas no se transforman, la gran mayoría de la población que crecerá de hoy a entonces va a ser urbana. Y muy buena parte de esta, más de 3/4 partes, va a ser población pobre y muy pobre. ¿Qué ciudad vamos a tener entonces? ¿Qué ciudad estamos construyendo? Desde la movilidad, la gran pregunta es cómo vamos a resolver la necesidad de transportarse de toda la población para acceder a los beneficios de la urbanización, si además de todas las complicaciones de las que ya hemos hablado, nos encontramos con que buena parte de esta población no va a tener los recursos necesarios para poderse transportar. La segunda cuestión es estrictamente, yo diría, territorial ambiental. El cambio climático es una de las realidades más lacerantes del presente, pero sobre todo del futuro. Y Naciones Unidas Hábitat ha determinado, después de una gran cantidad de estudios, de la mano con el panel de cambio climático global que se ha establecido desde hace varios años, que son dos temas centrales desde la perspectiva urbana a los que hay que atender: el transporte y los usos del suelo. Justamente la relación entre movilidad y funciones urbanas. Las zonas metropolitanas están conformadas por 2 o más municipios en los que se localiza una ciudad de 50,000 o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite de su demarcación original. Una zona metropolitana incorpora a los municipios vecinos a través de la integración socioeconómica. Actualmente, existen 74 zonas metropolitanas en las que se concentran 62.8% de los mexicanos. Los cambios políticos que ha vivido el país en 2018 abren una ventana para atender de manera integral el fenómeno metropolitano y responder a necesidades y desafíos con base en información cierta y verificable y la participación de especialistas y ciudadanos, a través de mecanismos adecuados para el ejercicio de la gobernanza metropolitana. Vivir en una zona metropolitana tiene ventajas, como el acceso a servicios educativos, de salud y culturales, así como la gestión de recursos y oportunidades de trabajo, inversión y desarrollo humano y social. Por su complejidad, dimensiones y alcances, la vida metropolitana también implica retos y desafíos. ¿Cuáles son? Para contestar esta pregunta, seleccionamos 5 zonas metropolitanas del centro de México, cada una con sus particularidades,
pero con problemáticas comunes. Estos centros de población urbana serán propicios para sus habitantes en un futuro cercano. La relación entre el factor humano y ciudad es directa, pero también es muy amplia y puede ser compleja. Si ustedes observan, la ciudad, más que ser concreto, acero, aluminio, vidrio, asfalto, parques, la ciudad es su gente. Y la ciudad va a tener mayores posibilidades de desarrollo, va a ser una ciudad más competitiva, va a ser una ciudad triunfadora. De las grandes ciudades del mundo, las ciudades más importantes del planeta, son las que atraen talento de todo el mundo. Esta ciudad, la Ciudad de México, atrae talento de toda Latinoamérica, atrae el mejor talento nacional también, y es una de las ciudades, si no es que la ciudad más importante y motor del desarrollo de nuestro país. Un tema muy importante y una pregunta que se hacen los economistas urbanos es cómo generar empleos. Y tiene que ver con este tema del factor humano. Porque si una ciudad es capaz de atraer profesionales altamente especializados, ellos son los que van a tener un impacto en la generación del resto del empleo. No, la ecuación no es primero servicios y luego atraemos al talento. La ecuación no es primero tenemos restaurantes, boutiques, galerías y luego atraemos el talento. Es totalmente al revés. Atraemos el talento a nuestra ciudad y ese talento que atraemos a nuestra ciudad, que va a tener salarios elevados, es el que va a tener un efecto multiplicador sobre el empleo y va a generar muchos empleos en el resto de los sectores no especializados. Pues por razones de innovación, por razones de desarrollo, por razones económicas, el capital humano, el factor humano es fundamental para las ciudades. Construida sobre lo que fue una región lacustre, la zona metropolitana del Valle de México está conformada por 3 entidades federativas y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo. Cuenta con una extensión territorial de 7.866 kilómetros cuadrados. Desde hace más de 15 años, es un referente de lo que es una metrópoli de metrópolis. Destaca por su participación en la vida política, económica y cultural de un país tan complejo y diverso como México. Un espacio donde viven millones de personas, tiene muchos problemas que resolver. 3 de ellos se manifiestan a simple vista. Vivienda. Muchos conjuntos habitacionales están lejos de los lugares de trabajo y esto implica que la movilidad plantee un enorme desafío. ¿Cómo ofrecer servicios en una zona tan poblada? Eso ha generado una crisis de sustentabilidad, especialmente en lo que se refiere al agua y los residuos sólidos urbanos. Los graves problemas que se tiene de la zona metropolitana es el agua. 2, la basura. Al tener que el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México
quieren tener rellenos regionales, han matado a muchos rellenos que están pequeños. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya no tenemos terrenos donde poder procesar la basura. El agua la tenemos que traer desde el Cutzamala, pero el Valle de México tiene muy pocos pozos que ya se tienen que perforar a grandes distancias, te hablo de 300, 500 metros de profundidad. Entonces, al no tener el agua y al no tener una concientización y no tener políticas claras, esto nos va a llevar que en el año 2030 estemos peleándonos por el agua y por la basura, independientemente de la contaminación, que para muchos es una burla las verificaciones. Porque si tú arreglas tu carro, puedes verificar cada año. ¿Por qué cada 6 meses? La sustentabilidad como paradigma de desarrollo implica una forma diferente de pensar y de actuar, particularmente en el ámbito urbano y en zonas tan complejas y tan diversas como lo son las zonas metropolitanas de, por ejemplo, el Valle de México o Querétaro. Esto nos implica una serie de retos: que tengamos ciudades más justas, con más justicia y más equidad social. Apostar por una movilidad más inteligente en donde reduzcamos los traslados que tenemos que hacer en las ciudades, donde apostemos por un sistema de transporte público más eficiente y donde favorezcamos la movilidad no motorizada. Todas las poblaciones y las actividades que se realizan en las ciudades requieren de recursos. Entonces, este uso de recursos debe de ser de una manera que no se exceda los límites ambientales y que se permita la renovación de los procesos ecológicos que sustentan la vida. Las ciudades tienen que estar en un balance y en un equilibrio con su medio ambiente y con su entorno. Todavía no construimos en el aire. Esto quiere decir, de alguna manera, que el suelo es lo primero que ocurre para que haya ciudad. Y la base del suelo urbano, es la tierra. La tierra es un elemento natural que no se reproduce, pero sobre la tierra podemos producir suelo urbano a través del establecimiento de usos, de la designación de una normativa específica. Necesitamos del suelo para construir la ciudad y de un suelo que ha sido justamente al que se le han incorporado capital, trabajo, normativa y, por supuesto, el establecimiento de la propiedad. Esa es la base de las ciudades, el suelo urbano. Pues hay diferentes maneras de acceder a la vivienda en la ciudad. Hay que pensar que cuanta mayor presión demográfica haya, por supuesto que los precios del suelo se disparan, ¿no? Suben en un contexto de libre mercado de tierras. Entonces, hay distintas formas de acceder y hay distintas complicaciones para acceder al suelo. Hay un reducido grupo de población que puede acceder mediante la compra-venta en el mercado formal de suelo y el resto de la población de sectores medios y, por supuesto, de sectores de bajos recursos, accede con muchas dificultades. Y hay quienes, por cuestiones de su nivel de ingreso bajo o su tipo de empleo informal, pues viven y padecen mayores dificultades de acceso a la vivienda. En cualquier lugar donde exista presencia humana, se ha modificado el paisaje. Y el paisaje urbano es un paisaje humano, donde la pobreza y la riqueza, en evidente desequilibrio, confrontan a la justicia socioespacial. El paisaje urbano muestra cómo se han distribuido la infraestructura y los recursos. La norma es que las ventajas y desventajas no se comparten. La peor parte siempre la llevan los más pobres. Somos un grupo de rock and roll que yo canto lo que pienso y digo lo que siento, y cada quien va a tomar de mí lo bueno y lo malo que él quiera, y cada quien va a ser tan bueno como él quiere y cada quien va a ser tan malo como él pueda, porque los problemas todos los sabemos, porque tenemos miedo a la realidad, pero si se tiene miedo a salir a la calle y sonreírle a la gente, entonces ¿de qué vale vivir? Hay que salir y hay que agarrar a los niños y decirles que hay un mejor México, un mejor futuro para ellos. Estamos acabando hasta con el medio ambiente, somos depredadores absolutos, somos asesinos de todo, ¿no? Pero lo que sí tenemos, la gente del barrio, la gente buena y bondadosa del barrio, es que sí tenemos corazón, atacamos porque se nos ataca,
¿no? Luchamos y pedimos porque nos hacen falta muchas cosas, pero somos netamente del barrio. Yo soy oriundo de Tlalnepantla, de mi bendito Tlalnepantla. Yo nací aquí en esta calle y he visto tantas cosas, tantas miserias y tantas tragedias. Ahora los niños, los jóvenes de 14, 15 años que se venden por 2,000 pesos y una pistola que le ponen los narcos. ¿Dónde están las autoridades? Yo sé que el porfiriato no se va a acabar de la noche a la mañana, ni que las autoridades van a cambiar las cosas. Pero qué poca madre, ¿no? El futuro entonces mexicano es un futuro hiperurbanizado. Pero es un futuro hiperurbanizado que si no cambian las políticas económicas y sociales ya, y aquí el nuevo gobierno que plantea un proyecto diferente debiera asumir con toda certeza esta transformación, tendremos ciudades rodeadas de muchos más pobres de los que tenemos ahora. Y estas familias pobres no van a tener condiciones para poderse movilizar fácilmente. Y tampoco, si no cambian las políticas, insisto, van a tener acceso a lo que deben tener como ciudadanos mexicanos con derechos. Tener un derecho a la ciudad. Y esto quiere decir tener un derecho a la educación, a la salud, al abasto, al entretenimiento, al disfrute de la naturaleza. Pero todo esto implica usos del suelo, funciones urbanas que deben estar cerca de su vivienda. De ahí que la preocupación por el futuro de la ciudad debiera ser un asunto de muy alta política en este país. No lo es. Tenemos que luchar para que así sea. Ciudades del centro de México, sus retos y posibilidades.